León Goretzka vuelve a colocarse en el centro del mercado europeo, pero esta vez la historia cambia de protagonista. Ya no es el Real Madrid el que marca el ritmo, ni el que seduce, ni el que toma la iniciativa. Esta vez es el Barcelona quien mueve ficha con decisión, con ambición y con una idea clara de futuro. Y lo hace de la mano de un entrenador que sabe perfectamente lo que quiere, Hansi Flick. Desde Alemania ya no se habla en condicional. La prensa especializada empieza a dar por muy avanzada la llegada de Goretzka al Barcelona, y no es casualidad. El centrocampista del Bayern atraviesa el tramo final de su etapa en Múnich, ha perdido protagonismo y busca un nuevo escenario donde volver a sentirse importante. Y ese escenario, cada vez con más fuerza, apunta al Camp Nou. Hansi Flick ha sido determinante. No es un simple interés, no es una sugerencia tibia. Es una petición directa. El técnico alemán conoce a Goretzka mejor que nadie, sabe cómo potenciar sus virtudes, cómo proteger sus defectos y, sobre todo, cómo integrarlo en un sistema que lo haga rendir al máximo. Flick no lo ve como un parche ni como una apuesta de emergencia, sino como una pieza estratégica para su proyecto en el Barça. Y aquí es donde la historia empieza a ilusionar de verdad al barcelonismo. Porque no se trata solo de fichar a un jugador contrastado, sino de hacerlo con un entrenador que sabe exactamente qué tecla tocar. Goretzka, con Flick, alcanzó uno de los picos más altos de su carrera. Fue dominante, físico, llegador, decisivo. Y esa versión es la que el técnico alemán quiere recuperar en Barcelona. Mientras tanto, el Real Madrid observa desde la distancia. Lo ha tanteado, sí, pero sin convicción. Y eso, en el fútbol actual, se paga. Porque cuando un jugador siente que no es prioridad, que es solo una opción más, la decisión suele inclinarse hacia quien apuesta de verdad. Y en este caso, el Barça ha sido claro, directo y ambicioso. Todo lo contrario a la frialdad blanca. Desde el entorno de Goretzka ya se filtra que la opción azulgrana le resulta especialmente atractiva. No solo por el proyecto deportivo, sino por la figura de Flick. Volver a trabajar con un técnico que confía plenamente en él, que entiende su juego y que le ofrece un rol protagonista, es un argumento muy potente. Más aún cuando el Barça le plantea ser una pieza clave en la reconstrucción del centro del campo. Aquí no se habla de relleno, ni de rotación secundaria. Se habla de liderazgo, de peso competitivo, de jerarquía. El Barça quiere recuperar músculo, presencia física, llegada desde segunda línea y capacidad para dominar escenarios exigentes. Y Goretzka encaja como anillo al dedo en ese perfil. Además, hay un factor emocional que no se puede ignorar. El jugador siente que su ciclo en Alemania está cerrado. Ha ganado, ha competido, ha sido importante. Ahora busca un nuevo desafío, una nueva narrativa. Y qué mayor desafío que liderar el renacer de un Barça que vuelve a mirar a Europa de frente, con ambición y sin complejos. La prensa alemana ya habla abiertamente de conversaciones avanzadas. No como un rumor más, sino como una operación real, tangible, bien encaminada. Se habla de voluntad compartida, de entendimiento entre las partes y de una predisposición total del futbolista para vestir de azul y grana. Y mientras tanto, en Madrid, empiezan las dudas. Porque una vez más, el Barça se adelanta. Porque una vez más, el jugador que parecía destinado al Bernabéu acaba viendo en el Camp Nou un proyecto más coherente, más atractivo, más alineado con su momento vital. Esto no es casualidad. Es consecuencia de una planificación clara, de una idea futbolística reconocible y de un entrenador que sabe lo que quiere. Hansi Flick no improvisa. Hansi Flick construye. Y ahora te pregunto a ti, culé. ¿Te imaginas a Goretzka mandando en el centro del campo del Barça? ¿Te ilusiona verlo con la camiseta azulgrana, liderando, llegando al área, imponiéndose físicamente? ¿Crees que este puede ser el golpe sobre la mesa que marque el nuevo ciclo del club? Porque esto apenas empieza. Y lo que viene en la segunda parte te va a gustar todavía más. La posible llegada de León Goretzka al Barcelona no es solo una operación de mercado, es una declaración de intenciones. Es el tipo de movimiento que cambia percepciones, que envía un mensaje directo a Europa y que demuestra que el Barça ha vuelto a pensar en grande. Porque no estamos hablando de un futbolista cualquiera, estamos hablando de un centrocampista que ha sido campeón de todo, que ha dominado escenarios de máxima exigencia y que todavía tiene fútbol de sobra para marcar una época. En el entorno del club se respira una sensación muy clara. Este fichaje no sería una apuesta, sería una convicción. Hansi Flick lo conoce mejor que nadie, sabe exactamente cómo exprimir su mejor versión, y sobre todo, sabe cómo integrarlo en una estructura colectiva que potencie sus virtudes. No es casualidad que haya sido el propio Flick quien haya pedido expresamente su llegada. No es una sugerencia, no es una oportunidad de mercado tomada al vuelo. Es una decisión estratégica.
El Barça necesita músculo, liderazgo y presencia en el centro del campo. Y Goretzka ofrece las tres cosas. En un fútbol cada vez más físico, donde los partidos se deciden por detalles, por duelos, por segundas jugadas, contar con un jugador de su perfil es una ventaja competitiva enorme. Y eso en el club lo saben. Por eso el nombre de Goretzka ha ido ganando peso en las reuniones internas, hasta convertirse en una prioridad real. Mientras tanto, desde Alemania llegan informaciones cada vez más claras. El Bayern ya asume que su etapa está llegando a su fin. No hay renovación, no hay proyecto deportivo que lo seduzca, no hay sensación de continuidad. El club bávaro está en plena reestructuración y Goretzka ha pasado de ser indiscutible a una pieza secundaria. Y cuando un jugador de su nivel pierde protagonismo, el reloj empieza a correr. Ahí es donde aparece el Barcelona con una propuesta que va mucho más allá del contrato. Le ofrece protagonismo, confianza, un rol central y la posibilidad de volver a sentirse importante en un equipo grande. Le ofrece competir por títulos, volver a sentirse protagonista en Europa, y sobre todo, formar parte de una idea futbolística clara. Algo que hoy en día muchos clubes no pueden garantizar. Y aquí es donde la comparación con el Real Madrid se vuelve inevitable. Porque mientras en la capital blanca dudan, calculan y enfrían operaciones, el Barça avanza con determinación. El Madrid observa, analiza, pero no se decide. Y en el fútbol moderno, dudar es perder. Goretzka lo sabe, su entorno lo sabe y el Barça lo está aprovechando. Además, hay un factor emocional que pesa mucho más de lo que algunos quieren admitir. Goretzka siente admiración por el estilo del Barcelona. Siempre lo ha hecho. La idea de formar parte de un equipo que apuesta por el balón, por el protagonismo, por el juego colectivo, le resulta tremendamente atractiva. Y si a eso le sumas la figura de Flick, la ecuación se vuelve casi perfecta. Desde el vestuario azulgrana también se ve con buenos ojos su llegada. Se habla de un jugador profesional, comprometido, con mentalidad ganadora y acostumbrado a la presión. Un perfil que encaja con la exigencia histórica del club. No es un fichaje mediático sin sustancia, es un refuerzo que eleva el nivel competitivo de la plantilla desde el primer día. Y mientras tanto, el madridismo empieza a mirar de reojo. Porque otra vez el Barça se adelanta. Otra vez el jugador que parecía destinado a vestir de blanco acaba seducido por el proyecto azulgrana. Otra vez el relato cambia. Y eso duele, porque demuestra que el atractivo del Barcelona sigue intacto cuando se hacen las cosas con coherencia. Hansi Flick, además, ve en Goretzka una pieza clave para equilibrar el centro del campo. Un futbolista capaz de sostener al equipo en momentos de presión, de llegar al área con potencia, de imponer respeto físico y de contagiar intensidad. No es solo talento, es carácter. Y eso, en un vestuario joven, vale oro. Ahora la pregunta es inevitable. Culé. ¿Te imaginas un centro del campo del Barça con Goretzka imponiendo ritmo, ganando duelos y liderando desde la experiencia? ¿Te imaginas lo que puede aportar en noches grandes, cuando el partido se pone cuesta arriba y hace falta a alguien que no se esconda? ¿Te das cuenta de lo que significaría que el Madrid vuelva a ver cómo un jugador de primer nivel elige al Barça por convicción y no por dinero? Porque esto no es solo un fichaje. Es una declaración de poder. Es el Barça diciendo que vuelve a mandar, que vuelve a atraer, que vuelve a construir con inteligencia. Y esto, culés, solo acaba de empezar. Si algo queda claro cuando uno analiza en profundidad el posible fichaje de León Goretzka por el Barcelona es que no estamos ante una simple operación de mercado, sino ante un movimiento que puede redefinir la identidad competitiva del equipo en los próximos años. Porque no se trata solo de sumar a un buen futbolista, se trata de enviar un mensaje contundente al fútbol europeo. El Barça vuelve a pensar como un gigante. La llegada de Goretzka no sería una solución puntual, sería una pieza estructural. Un jugador que entiende el juego desde la inteligencia táctica, pero también desde la intensidad emocional. Y eso, precisamente eso, es lo que tantas veces se ha echado de menos en los momentos decisivos. Ese jugador que cuando el partido se rompe, cuando el rival aprieta, cuando el estadio ruge, aparece para imponer orden, carácter y jerarquía. Hansi Flick lo sabe mejor que nadie. Lo ha vivido, lo ha dirigido y lo ha visto crecer. Por eso su insistencia no es casual. Flick entiende que el Barcelona necesita recuperar esa mezcla perfecta entre talento y músculo, entre técnica y agresividad bien entendida. Y Goretzka representa exactamente ese equilibrio. No es solo un centrocampista físico, es un jugador con lectura táctica, llegada al área y compromiso colectivo. En el vestuario azulgrana su llegada sería interpretada como una señal clara de ambición. Los jóvenes verían en él a un referente, a un futbolista acostumbrado a competir al máximo nivel, a alguien que no se esconde en los partidos grandes.
Y los veteranos encontrarían un aliado para sostener el peso competitivo del equipo. Porque este Barça, aunque ilusiona, todavía necesita líderes de verdad. Y aquí es donde la comparación con el Real Madrid se vuelve inevitable, y para el aficionado culé, especialmente sabrosa. Mientras en la capital siguen dudando, esperando oportunidades, calculando riesgos y mirando el mercado con frialdad, el Barcelona actúa con convicción. No espera a que los jugadores se quemen en el banquillo de otros clubes. Va, habla, convence y construye un proyecto atractivo. El madridismo, que durante años presumió de tener la sartén por el mango, hoy observa como un futbolista del perfil de Goretzka mira hacia Barcelona con ilusión. Y eso dice mucho. Dice que el proyecto deportivo del Barça vuelve a ser seductor, que los jugadores vuelven a creer, que el escudo vuelve a pesar en positivo. Además, hay un detalle que no se puede pasar por alto: Goretzka no llega para tapar a nadie, llega para potenciar al colectivo. Su presencia permite variantes tácticas, rotaciones inteligentes y una gestión más equilibrada de los esfuerzos. En una temporada larga, con muchas competiciones, eso es oro puro. Y no nos engañemos, culés, este tipo de fichajes también son mensajes al vestuario y a la afición. Son señales de que el club no se conforma, de que quiere volver a competir con los mejores, de que no se resigna a ser un proyecto en construcción eterna. Goretzka representa ese salto intermedio entre reconstrucción y ambición total. Además, su llegada también tendría un impacto simbólico. Demostraría que el Barcelona no solo recupera su identidad futbolística, sino también su poder de atracción. Que los grandes nombres vuelven a mirar al Camp Nou como un destino deseado, no como una alternativa secundaria. Y eso, después de años complicados, vale muchísimo. La prensa alemana ya lo da prácticamente por hecho. El entorno del jugador ve con muy buenos ojos la posibilidad. El entrenador lo quiere. El proyecto le seduce. El estilo encaja. Las piezas empiezan a alinearse. Y cuando eso pasa, normalmente el desenlace es cuestión de tiempo. Ahora la pelota está en el tejado del Barcelona. Y todo indica que el club no va a dejar pasar esta oportunidad. Porque jugadores como Goretzka no aparecen todos los veranos. Porque este tipo de operaciones son las que marcan una era. Porque este es el tipo de decisión que separa a los equipos que compiten de los que simplemente participan. Y ahora te pregunto a ti, culé. ¿No te ilusiona imaginar a Goretzka dominando el centro del campo del Barça? ¿No crees que es justo el perfil que falta para dar el salto definitivo? ¿No te provoca una sonrisa pensar que, una vez más, el Madrid se queda mirando mientras el Barcelona actúa? Esto no es solo un fichaje. Es una declaración de intenciones. Y si se concreta, puede ser el inicio de algo muy grande.